Ya, vamos, voy a agarrar mi tecito, permiso. Y me vengo acá a conversar con nuestro querido amigo Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME. ¿Cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto Buenos estar acá. días. Sí, la verdad yo te voy a decir al tiro que te estuve viendo, un poco molesto estaban. Al principio, después de que dijeron finalmente que lo del sueldo mínimo que iba a llegar a 500.000 sin haber tenido la reunión con ustedes correspondiente. Pero partamos del principio. Ya. Primero partamos por el tema de las 40 horas. ¿Cuál es la visión tuya acerca de las 40 horas? Bueno, la visión mía en el sector de las pymes, las 40 horas, cuando se trata de una pyme productiva que produce algún producto, que fabrica algún producto, es fácil a lo mejor adecuar una nueva jornada. Sí. Pero cuando tenemos actividades como de atención de público permanente, Sí. ahí no hay ninguna posibilidad. Y el tema se pone complejo porque o hay que contratar más personal cuando se está en condiciones de contratar, o disminuir las horas de atención, y a veces significa despedir personal. Por lo tanto, es un tema que va a haber que irlo adecuando en el tiempo, pero es preocupante Sí. poder cumplir con esta nueva normativa. Sí, porque ¿cuál es la situación hoy día real de las pymes a nivel económico y también la micro y pequeña y mediana empresa? O sea, también está la micro, que cómo se va a ver afectada con esto también. ¿Cómo lo van a hacer para poder sustentar esta situación? A lo mejor uno no debiese mezclar esto con otras realidades, pero esencialmente las microempresas del comercio tienen una competencia inmensa, que es la actividad ilegal, Sí. el comercio ambulante y todas estas actividades, y que le hacen una competencia bastante desleal. Por lo tanto, cuando se buscan beneficios para los trabajadores, que son muy legítimos, también debiese pensarse en cómo lo afrontan las pymes y si están en condiciones de hacer eso, y resguardar el entorno que significa el tema del comercio ilegal, y también algo que nos tiene aterrados, que es el tema de la delincuencia. Así es, bueno, de hecho, lo que está pasando también de alguna manera es que algunos jefes, qué sé yo, mandan a sus empleados temprano porque tienen miedo de que los puedan asaltar. Entonces, la verdad que toda esa situación, esa parte del comercio, como los restaurantes, qué sé yo, cambiaron totalmente su forma de funcionar. Y de hecho, hoy día ya la gente se tiene que ir más temprano por el tema de la delincuencia. Bueno, hoy día se entra el sol y se entra la gente. Sí. No puede andar en la calle. Sí. Y ese es un tema complejo. Y el que se atreve a trabajar ya un poco oscuro, hasta las 9, las 10 de la noche, simplemente tiene que enrejar su negocio y vender por un, claro, por un espacio, una espacio ventanita. bien reducido, porque no tiene. Por lo tanto, esas materias también se tienen que tomar en consideración. Cuando uno piensa en beneficios, también tiene que ver cómo se puede adecuar a la realidad que está viviendo el país. Ahora, esta gradualidad, ¿te parece que es correcta y tiene que ver también con que en el fondo algunos se puedan ir adecuando a esta situación de las 40 horas? Sin duda que el proyecto que salió del Parlamento es bastante diferente al que ingresó. Al que está en un principio. Y en eso logramos que se insertara la gradualidad, las jornadas especiales, el convenio entre el trabajador y el empleador, a lo mejor trabajar, si su actividad se lo permite, 4x3, trabajar 4 días, Sí. descansar 3, o acumular horas y tomar 4, 5, 6 días más de vacaciones. Por lo tanto, eso da un poco de flexibilidad. Nosotros esperamos podernos adecuar a esta nueva realidad, pero que nos tiene complicado. Sí, pero la postura de ustedes sobre, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Porque no le pueden bajar los sueldos, ¿cierto?, a las personas ahora. Pero si uno lo mira a largo plazo, cuando se vuelvan a contratar personas, cuando empiecen a contratar personas, posterior ya ahora a las 40 horas, le van a pagar por 40 horas, no por 45. ¿Eso se puede dar? Hay actividades que se pueden dar ciertos lujos. Sí. Hay otras actividades que tienen que adecuarse al mercado.
Y aquí no es que nadie le quiera pagar menos a los trabajadores. Lógico. El tema es cuadran o no cuadran los números. Y esa es la preocupación del PYME. ¿Y esa conversación la han tenido después de, bueno, de esta, que no sé, que han estado medios molestos? Yo no sé finalmente si ustedes fueron a la reunión que se iba a hacer con el ministro Grau al otro día. O sea, no estamos cambiando de tema. No, sí, pero que, no, espérate, no me quiero cambiar, pero que, ya, me vuelvo. ¿Han tenido una reunión con respecto a esto? Lo que pasa es que esto se corta en trabajo y se corta en Hacienda. Y la función del ministro de Economía es informar y a lo mejor llevar las inquietudes de las pymes, pero desafortunadamente el ministro no tiene poder de decisión. Sí. En las 40 horas prácticamente no hubo diálogo con las pymes respecto a la materia. Sí, y por eso me imagino que en ese sentido, ¿cómo está la relación de ustedes con el gobierno hoy? Lo que ocurre es que en la vida uno plantea los temas, pero no tiene enemistad. Yo no tengo ningún problema con el ministro de Economía, incluso ayer lo encontré en la calle, nos saludamos, nos reímos, ¿Ya? pero eso no tiene nada que ver con la función que él cumple y con la función que nosotros cumplimos. Y cada uno aquí tiene que asumir su rol, pero no es enemistad. Obviamente que a uno le molesta que materias tan sensibles como esta se tome la decisión en otros ministerios y no se tome en consideración con el que va a pagar la cuenta. Exactamente. Bueno, eso, de hecho, eso fue exactamente lo que dijo Juan Pablo Suet, que le hicieron la entrevista cuando se dijo lo de los 500.000 pesos, ¿cierto? Como sueldo mínimo, lo cual es bueno. Todos queremos, obviamente, que el sueldo mínimo suba, pero dijo que iban a hacer un asado y ellos tenían que comprar la carne, o sea que no, ni les avisaron y ellos son los que ponen la carne del asado. Bueno, eso es complejo porque aquí el gobierno o los gobiernos siempre han tomado este acuerdo entre la CPC, que son los grandes empresarios, y la CUT. Pero es que los grandes empresarios no tienen ningún problema. Y ellos no, Obvio. en la gran empresa usted tiene gente que gana el mínimo un 8%. Sí. Y finalmente este año la CPC dijo, yo no tengo nada que hablar en este tema, porque a mí no me afecta. Sí. Por lo tanto, converso con las pymes. Así que por descarte fueron a conversar con las pymes porque ya habían tomado el acuerdo con la CUT. Y esa fue la molestia. La molestia en que se tome una decisión y después que la decisión está tomada, concurra el ministro de Economía a contarnos a nosotros cuánto nos va a costar la cuenta de la farra que se pegaron. Y usted lo dice, Carla, nadie está en contra de que la gente gane 500.000 pesos. Obvio que no. De hecho, todos quisiéramos mucho más, porque con 500 tampoco alcanza, si eso es una realidad. Ahí hay dos cosas que hay que transparentarlas. Yo no sé cuánta gente efectivamente gana 500.000 pesos. Porque usted tiene el sueldo base, la gratificación garantizada, que es el 25% del sueldo base, Sí. es el bono de locomoción y es el bono de colación. Por lo tanto, ningún trabajador tiene un costo para el PYME de 410.000 pesos. Eso no es así. Le cuesta 650.000 pesos. Para clarificar inmediatamente, nosotros tenemos actividades en los servicios y puedo enunciar el tema de los garzones, de los choferes de camiones, de los buses rurales, en que a ellos efectivamente se les declara por el sueldo mínimo, pero no ganan el sueldo mínimo, porque son más los agregados que acabo de señalar, más los porcentajes por las ventas. Las propinas no están en el sueldo y no son declaradas. Por lo tanto, cuando se entrega una cifra, que hoy día se habla de 900.000 personas, no es así, porque deben haber gente que tiene el mínimo 500.000, 50.000, 600.000 y que esencialmente están en las pymes. Por lo tanto, decir que con 500.000 pesos no se vive, obviamente nadie vive con esa cantidad, porque nadie gana esa cantidad. Claro, sí, bueno, es real también, Claro. en algunos casos, sí. Pero realmente las pymes pueden hoy, si ustedes lo piensan, que supuestamente esto empieza en junio, ¿no?, del próximo año, algo así, ¿están en condiciones de pagar esos 500.000 pesos? Carlita, usted
hablaba hace poco rato de las 40 horas. Se aprobó la ley de la gratificación garantizada. Sí. Estamos conversando hoy del aumento del 6% de las cotizaciones previsionales. Se habla de una negociación por rama. Hoy día Es se mucho los habla costos para el empleador. del sueldo de 500.000 pesos. Sí. Y le sumamos a eso la informalidad y la delincuencia, no hay bolsillo que resista. Si aquí no es una cuestión de voluntad, es un tema se puede o no se puede. Entonces, claro, es simple tomar medidas populares como esta. Claro, sí, El tema es cómo las implemento, pagamos, cómo las llevo, cómo las cómo hago. asumimos. Ahora están con un ¿cuánto es el monto que se les pasa en estos momentos? Es como de 30.000, ¿cuánto es? Mire, históricamente, cuando se hablaba que el trabajador tenía que recibir líquido 300.000 pesos, el Estado ponía el ingreso mínimo garantizado, que era un subsidio. Sí, el subsidio, que no es permanente ahora. Claro, con este gobierno, el año pasado, cuando se negoció el sueldo mínimo, se planteó un subsidio que partió como en 22 pesos, Sí. que hoy día son 32 pesos. Entonces, hoy día el Estado entrega 32.000 pesos para Eso. alcanzar los 410. Claro, pero ahora Pero van a alcanzar los ahora 500. hay que alcanzar los 440, los 460, los 490 y los 500. Sí. Y esa es la discusión que hoy día hay. ¿Cómo vamos a abordar eso? ¿Cómo efectivamente vamos a poder? Y a mí lo que más miedo me da es que con tanta complicación, con tanta obligación a los formales, es bastante más simple pasar a la A la informalidad. informalidad, lógico, sí. Claro. Es evidente que esto, algunas personas lo que van a decir, bueno, la verdad me paso a la informalidad de todas maneras. Si en el fondo no apoya, no tiene un apoyo finalmente. Uno va a tomar una decisión quizás que no aporta a la economía. Entonces, por Así eso son es. tan raras las decisiones que hoy día el gobierno está tomando, como que no tienen un soporte. Entonces, por eso, si la discusión está ahí y si no hay posibilidad, porque así de claros han sido, no hay posibilidad de pagar 500.000 pesos de sueldo mínimo, no existe. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué va la conversación posterior si ya fue casi que un mandato ya que se va a hacer? Bueno, nosotros hace un par de días conversamos con el ministro, tuvimos 6 horas reunidos. Oh, Ya lo que llegamos es que se votara el proyecto en la Cámara en lo general, en el fondo la idea de legislar, y hoy día a las 3 de la tarde, o sea, hay conversaciones porque se va a votar recién, o sea, se va a empezar la discusión en particular el día 8 de ya, mayo. Ya, perfecto. Por lo tanto, en este intertanto de tiempo, vamos a intentar llegar a un acuerdo con el gobierno para que asuma. Nosotros decimos, si el gobierno, por una cuestión política, en su programa dijo que al final de su gobierno los trabajadores iban a ganar 500.000 pesos, y hoy día lo adelanta al 2024, por quedar bien con los trabajadores, a lo menos debió pensar, las pymes están en condiciones, y como le decía hace poco rato, si estuviéramos hablando solo del aumento del sueldo mínimo, buscaríamos la forma de adecuarnos. Pero cuando son tantas las promesas y tantos los compromisos con el bolsillo ajeno, es un tema que hay que poner el grito en el Por cielo. eso, pero es que eso es evidente, pero el gobierno lo ve de esa manera ahora, después de todo de esta complicación que existió de no reunirse con ustedes y sí con la gente de la CUT, y era lógico que en el fondo obviamente los de la gente de la CUT evidentemente sí quiere que le suban el sueldo mínimo. También ahí yo me pregunto cuánto trabajador de las pymes pertenece a la CUT. El 80% de la gente que gana sueldo mínimo está en las pymes. Y en las pymes hay un trabajador, hay 3 trabajadores, hay 5 trabajadores, hay 9 trabajadores y ninguno tiene sindicato, ninguno pertenece a la CUT. Entonces el gobierno que no paga sueldo mínimo, conversa con la CUT, que no representa a los trabajadores que ganan sueldo mínimo, llegan a una cifra y no le pregunta a los trabajadores de las pymes ni a los propietarios de las pymes que tienen que pagar. Entonces, por eso algunos colegas dirigentes han dicho, claro, armamos la fiesta y finalmente le dicen a uno que llegue la carne. Sí. Entonces, eso es una falta de seriedad
y enviar proyectos o intentar legislar para la galería, porque obviamente que es popular ganar más plata, claro que es popular trabajar menos horas y son popular muchas cosas, pero el tema es, estamos en condiciones de asumir esa nueva responsabilidad. Las pymes no están en condiciones de asumir esa nueva responsabilidad, y si aquí no se habla en serio, muchas pymes les es más fácil bajar la cortina, Claro, poner un pañito en la vereda, vender los mismos productos, no pagar luz, no pagar agua, no pagar arriendo, no pagar cotizaciones previsionales, pero eso es malísimo para el país. Pero por eso, Héctor, en estas conversaciones, ya, yo sé que son conversaciones que están, cierto, privadas y todo, pero hablaron 6 horas, me tuvieron una reunión de 6 horas. O sea, en esa situación ustedes claramente ven la posición del gobierno. Y para ellos sienten que fue un error lo que hicieron, pidieron alguna disculpa o echar marcha atrás. Echar marcha atrás ya no se puede, ¿no? Hay un acuerdo firmado entre la CUT y el gobierno. Y esto tiene que ir al Parlamento. Por lo tanto, todo lo que se dice podría no ocurrir. Y en el Parlamento. Porque en el Parlamento los parlamentarios acogieron la solicitud nuestra y no le votaron el proyecto y se lo detuvieron. Sí. Y está detenido hasta el día 8 de mayo, cuando recién se va a empezar a discutir. Por lo tanto, aquí no hay nada cortado. Ah, perfecto. Después de que pasó esto, al otro día que ustedes salieron, de hecho conversaron ¿Sí? con muchos canales de televisión muy molestos, dijeron que iban a ir a hablar con el Así Congreso es. en el fondo, con los parlamentarios. Así y lo es. hicieron entonces. Conversamos con el Senado, conversamos con la Cámara de Diputados. Sí. Es más, el día que se votó la idea de legislar, antes de votar se comunicaron con nosotros. Y a lo único que llegamos en las 6 horas de conversación con el ministro es a firmar un documento donde nosotros dijimos, bueno, que se vote la idea de legislar, pero el articulado, vótenlo una vez que lleguemos a acuerdo, si es que llegamos a acuerdo. Por lo tanto, aquí no hay nada cortado. Claro, pero hay un problema ahí, hay un tremendo problema, porque en el fondo ellos se comprometieron con el sueldo mínimo y sería no sería bueno para el gobierno, ya con todas las cosas que en el fondo prometió y no hizo. Ahora, una más, se puede entender, obvio, todos entendemos lo que está pasando, que es imposible que las pymes hoy día como están puedan hacer una cosa así, pero entonces el subsidio tendrían que hacer un subsidio mayor y permanente. Nosotros planteamos que el gobierno siga pagando los 32.000, que es Sí. para pagar 410. Que eso no es Y permanente en este momento. Se termina, ¿cierto? pero Se que termina. siga vigente Ya. y que ponga el 100% de la diferencia. O sea, si quiere pagar Ah. 440, 32 más 30. Quiere pagar 460 o 470, vaya aumentando hasta llegar a 122, que sería el global. En la conversación nosotros estuvimos dispuestos a bajarnos un 20%. O sea, que el Estado ponga los 32 Ya. más el 80% del diferencial. Ah, eso no lo sabía. Y está bueno. no, Ya. Y no se mueven de ahí. a ver, tuvimos una expresión de voluntad Mm. de avanzar en la materia. Pero como digo, esto tiene que ir al Parlamento y nosotros tenemos este tiempo para llegar a un acuerdo. Mm. Y si no llegamos a acuerdo, vamos a ir al Parlamento nomás. Sí, pero ¿tuvieron conversaciones con Marcel? ¿Con el ministro Marcel? Es que el gran problema es ese. Sí, porque él El es el que tiene la que- billetera. El gran problema es que el ministro de Economía lleva el recado Claro. y vuelve con la respuesta y lo esperamos 20 minutos y la respuesta no nos gusta y vuelve a salir 20 minutos más Claro. y no sé qué le contestan, no sé con qué conversa, si con la dirección de presupuesto, con el ministro Marcel, pero así es difícil conversar y le hemos planteado. ¿Por qué no se sienta en esta mesa el que corta? Claro. ¿Por qué andamos con recado? Y creo que no debe ser ni cómodo para el ministro de Economía andar con mensajes para allá y mensajes para acá. Po. Y tenemos tiempo hasta el 8 y ahí veremos si vamos a conversar con el ministro Marcel o simplemente vamos a ir a pelear al Parlamento. ¿Y en el Parlamento cómo lo ven? Como mayoría ustedes. El gobierno a veces piensa que tiene los votos
y por eso impulsó la reforma tributaria, se le cayó. Hoy día estamos conversando, no tiene nuevo proyecto. Pensó que tenía los votos para el sueldo mínimo, no los tuvo, no votaron. No, si no es que no tiene la mayoría. El 1 de mayo se pretendía anunciar el nuevo sueldo mínimo, ni se votó. Por lo tanto, uno con los tropezones tendrá que ir aprendiendo. Y el gobierno tendrá que aprender. De lo contrario, aquí existe el poder ejecutivo y el poder legislativo, y nosotros recurriremos a ambos en pos de una solución. Vamos a seguir conversando entonces, y aquí tengo un gran panel de hombres, Dios mío, así que los sumamos a la conversación, por supuesto, con Héctor, que ya está con nosotros desde el principio. Estamos con el doctor Luis Castillo, decano de salud de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por estar con nosotros, y gracias a usted. Y Mario Aguilar, que ya ha estado con nosotros, presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, Mario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de muchos temas. Estábamos hablando del sueldo mínimo que sube a 500.000, de las 40 horas, ¿cierto?, laborales, y por supuesto también queremos hablar de la productividad. Gran tema que tenemos. Pero antes los invito a ver la siguiente nota. En Chile somos poco productivos. Esta es sin duda una de las famas que existe en torno a nuestra cultura laboral. Pero la realidad es mucho más compleja que solo concluir que la pereza es contagiosa y que por esto destacamos en rankings por ser uno de los países menos productivos del mundo. ¿Estás de acuerdo con esta ley o no sería muy productiva? No, por supuesto que sí, o sea, también depende de lo que diga la empresa como tal, porque para el trabajador, por supuesto que sí, será productivo, o sea, creo que se rinde más, porque es un beneficio a la final. ¿Sería un factor positivo para la productividad en Chile? Sí, de todas maneras. De todas maneras, porque a la vez yo creo que van a tener que contratar más gente en los trabajos para suplir las horas que uno no va a estar. Primero que todo, en Chile no tenemos instaurada la cultura de planificar y verificar su ejecución. Trabajamos muy poco con estándares de tiempos y tenemos altos índices de procrastinación, que es delegar temas para después, cuando se pueden resolver hoy. La calidad de vida del trabajador es importante, pero también es importante la productividad. Y en ese equilibrio tienen que entrar a opinar las personas que están involucradas. En lo personal, yo creo que sí. Uno como pequeño empresario puede estimular a las personas de muchas maneras, ¿eh? Entonces no es necesariamente que trabaje más en tiempo, también que haga mejor la pega. Y hay otra problemática que se ven en varias organizaciones en nuestro país, y eso es la falta de indicadores de desempeño que te indique la productividad, y lo que no se mide no se puede mejorar en verdad. Y la gente necesita trabajar menos para estar más tiempo con su familia y tener un mejor hogar. Tenemos que entender las dos partes y hacer concesiones, y a lo mejor que ganemos todo. Por tanto, en el marco del Día del Trabajador, es importante considerar que la única forma de mejorar la productividad en Chile es con políticas que la fomenten, además de tratos más humanos de las compañías y una disposición positiva de los empleados. Bueno, interesante tema, y también muy interesante lo que opina la gente en la calle. ¿Cuál es la visión de ustedes acerca de la productividad de los chilenos realmente? Partamos. Bueno, mira, en salud, hay un informe de la Comisión Nacional de Productividad que salió a fines del año pasado, principios de este año, que en resumen demuestra que en los últimos 15 años el personal o los funcionarios de salud han subido prácticamente un 18%. El número y la cantidad de incremento presupuestario es cercano al 40%. Todos los años el presupuesto de salud ha ido aumentando. Y el número de prestaciones, prestaciones quirúrgicas ambulatorias, se estabilizó hace unos 3-4 años y luego empieza a disminuir. Saco los años de pandemia porque claro, no contribuyen en nada a esta situación. La conclusión final, que la productividad en salud, en términos de número de prestaciones por cada funcionario, ha bajado casi un cuarto en los últimos 20 años. Ahora, uno asume que las prestaciones se hacen cada vez más en usuarios, cada vez con enfermedades más complejas. Por lo tanto,
Lo que hay que separar ahí es de qué número de funcionarios está atendiendo a pacientes con enfermedades muy delicadas. Aún así, la percepción interna, subjetiva, y las cifras en términos de meta de desempeño, a número de prestaciones, a índices ocupacionales, a egresos hospitalarios, etcétera, dan cuenta que el sistema de salud pierde productividad en los últimos 10 años. En el año 2011 hacíamos el mismo número de prestaciones quirúrgicas que hoy día, casi con un 15% menos funcionarios. Mira, es impresionante. Y tú desde tu área, Mario, ¿cómo lo ven la productividad? Bueno, lo que nosotros vemos, yo me quiero quedar con una frase final de la nota que decía empresas más humanas, trato más humano. Me parece que eso es fundamental. Nosotros tenemos hoy día en el mundo docente jornadas de 44 horas y hay muchísimo agobio laboral, hay una sobrecarga de trabajo tremenda que la hemos reportado, la hemos denunciado. Han aumentado las licencias médicas porque el estrés es tremendo, bueno, y además los factores que se conocen, violencia, convivencia, todo eso genera una condición de trabajo muy complicada. Y lamentablemente no estamos incluidos en la ley de 40 horas. Se dice que podríamos venir en una siguiente norma legal, pero por ahora no estamos incluidos. Y a nosotros nos preocupa porque, lo decía uno de los señores, un señor de mayor edad. Sí, el con anteojos que es muy, muy clarito él. Microempresario, dijo... tiempo de más calidad en el fondo, dijo. Entonces, nosotros creemos que ese es el camino. O sea, no jornadas tan largas que dejan poco tiempo para la familia, poco tiempo para el descanso, poco tiempo para la recreación. Porque si uno descansa bien como trabajador, si uno se recrea adecuadamente, si uno está bien en su situación familiar, probablemente va a llegar a trabajar mucho más ganoso, con más energía, va a llegar a trabajar con más motivación, sabiendo que es un tiempo más acotado, pero en ese tiempo concentrar más el trabajo. Yo creo que ese es el camino, y además es el camino que es tendencia internacional también. O sea, recordemos que muchos de los países OCDE, con los cuales nos gusta mucho compararnos, ya tienen jornadas bajo las 40 horas semanales, y eso no ha significado menor productividad. Esto implica un cambio cultural también. Tal vez estamos acostumbrados a permanecer mucho tiempo presencialmente en los trabajos, pero efectivamente a lo mejor no ser tan productivos, pero acotando el tiempo. La ley de 40 horas lleva una gradualidad, no es que mañana o de ahora mismo ya son 40 horas. Puedan acomodarse a eso. Exactamente. Y va generando un cambio cultural que yo creo que es el camino. O sea, más tiempo para la familia, más tiempo para uno mismo, más tiempo para el descanso, nos va a hacer más productivos. Sí, pero ¿será real, aquí se los planteo a todos, que estas 40 horas realmente nos hagan ir a este tiempo libre, usarlo de buena manera? O sea, nosotros... quizá la manera en la que usamos el tiempo no está muy bien llevada a cabo. Entonces ahí hay un tema también con nuestras horas libres. Es que hoy día tenemos muy poco tiempo libre. Hoy día muchas familias chilenas salen temprano de las casas, sus padres, madres digamos los trabajadores o trabajadoras, vuelve tarde a su casa, sobre todo las mujeres, en un país todavía muy machista, asumen las tareas del hogar, y demasiadas labores, doble, triple jornada de trabajo. Muchas mujeres son cuidadoras, además de personas mayores, o sea, la sobrecarga de trabajo en Chile es muy fuerte y hay poco tiempo libre. El tiempo libre, enriquecer el tiempo libre con cultura, con deporte, con actividad social, con actividad comunitaria, ese es el camino. Ese es el camino para hacer mejor sociedad cuando tenemos problemas tan grandes como violencia, drogas, alcohol, depresión, problemas sociales, psicosociales tan tremendos. El camino es tener más tiempo para uno mismo, tener más tiempo para la familia, más tiempo para los amigos, más tiempo para el descanso, y finalmente yo estoy convencidísimo que eso nos va a hacer mucho más productivos. Pero ¿por qué ustedes creen realmente que nos catalogan? No sé si realmente somos así como sacadores de vuelta, procrastinadores, como que llegan al lugar, se toman un café, después otro y empiezan a trabajar más tarde. ¿Eso es tan real? Especialmente te lo pregunto a ti, Héctor, en el área de las pymes. Bueno, nosotros cuando nos hablaron de las 40 horas, lo primero que dijimos, bueno, ¿cómo va la productividad? Y también hay actividades en que no se van a poder materializar de buena forma las 40 horas cuando hay actividades que son muy intensivas en mano de obra. Y ahí no sé cómo se va a poder producir más si hay que esperar al cliente que llegue, esencialmente en el comercio. Pero efectivamente yo creo que hay mucha distracción
hay microempresarios que han tenido que tener un lugar donde dejen los teléfonos cuando ingresan, porque es muy común Que estén chatear, pegados. ver TikTok y no avanzar en su trabajo. Y en el caso de las pymes también hay un tema que tiene que ver con el tema tecnológico, cómo efectivamente vamos insertándonos en el tema de la tecnología. Y un buen ejemplo fue el trabajo remoto desde las casas, en el tema de la pandemia, pero esas cosas hay que... La digitalización. Hay que irla insertando y las pymes en general tienen un agravante. No les es posible entrar a la capacitación. O sea, si yo envío a alguien a capacitarse, saco el 20, el 30 o el 50% del personal y no puedo producir. Además, este tema de la franquicia para poder capacitarse en las pymes es un tema muy reducido que hoy día está en conversación, pero creo que aquí hay que tener un poco de conciencia de parte del trabajador, esencialmente en las pymes, que afortunadamente hay bastante cercanía entre el trabajador y el es un área que empleador. está muy cerca de Y a veces trabaja más. Han estado súper preocupados claro, también claro. de no echarlos claro. y tratar de contener. Ha sido una... Sí, hay mucha cercanía, por lo tanto, esos temas son los que hay que abordar. Ahora, cuando decimos, mira, con las 40 horas voy a poder disfrutar, voy a poder salir, no sé quién es capaz de salir después que se entra el sol. Que creo que es un tema de la delincuencia que Claro, también... como que es lo primero también. Que hay que asumirlo. Todos quisiéramos poder disfrutar más, pero el tema de las pymes es complejo y yo creo que aquí hay que apelar un poco a la conciencia del trabajador, porque si a la pyme le da bien, al trabajador también le da bien. Ahora, Luis, ¿cómo podríamos hacer que los trabajadores estén más contentos y más motivados? Mira, hay diferentes iniciativas, pero yo quería detenerme un segundo en el análisis por dos aspectos. En salud al menos, y voy a hacer extensivo este tema a las pymes, que algo las conozco con algún grado de profundidad. En salud, hoy día, la caracterización de la cantidad de funcionarios de la salud pública y privada, que son alrededor de 300.000 personas, se caracterizan por tener una alta tasa de ausentismo. Hoy día en el sector público hay una tasa de ausentismo promedio cercano a los 33 días. Es decir, 33 días de ausentismo más las licencias, más las vacaciones, los días administrativos. Es decir, en el sector público prácticamente un 25% de la dotación habitual no trabaja. No trabaja, están con licencias, están con vacaciones, están con permiso administrativo o están sencillamente fuera de la pega. El resto son los que tienen que asumir esa labor. Por lo tanto, es una cantidad de funcionarios, pero extraordinariamente recargados en turnos nocturnos, fines de semana, festivos. El otra característica es que tiene una alta tasa de problemas de salud mental, por lo mismo. Totalmente. Y lo vimos en la pandemia, donde en la segunda, tercera ola, uno de los grandes problemas que tuvimos para poner en marcha e incrementar el número de camas fue contar con la suficiente cantidad de personal entrenado y capacitado para hacer frente a esto. Y el tercer aspecto es que regular con 40 horas los sistemas de turno, etcétera, es extraordinariamente difícil. Muy difícil. Y en Chile y en las pymes y en las grandes empresas las han incorporado progresivamente, carecemos de un sistema de continuidad y monitoreo de metas y compromisos. O sea, no hay una cultura que diga, oye, la meta es esto, ¿cómo vamos en el compromiso de llegar a esa meta? Porque si eso es así, da lo mismo. Si se cumplen las metas, que esté 40 horas, 38 horas, si las metas se han cumplido, da exactamente lo mismo. Es lo que sucede en algunas partes de nuestro país, en algunas universidades, donde la meta es hacer A, B, C. Y si eso se hace en 1 hora, en 3 horas, 4 horas, ya es otro tema. ¿Te fijas? Ahí tenemos un fenómeno contracultural que tenemos que avanzar. Yo creo que el tener disponibilidad mayor de tiempo para la familia, estoy plenamente de acuerdo de ello, para hacer actividades lúdicas, aglutinar a la familia propiamente tal, o estar con sus hijos, que de repente hay madres que no alcanzan a ver a sus hijos y a compenetrarse con su educación. Sin embargo, dudo, por lo menos los hombres, que al tener un periodo más libre,
en un momento dado no hagan uso de ese periodo libre de tener otro trabajo. Y es por razones obvias, porque hoy día todo el tema de delincuencia, violencia es tan fuerte que llegar y utilizar campos públicos, áreas públicas, plazas, tiene que ser extraordinariamente bien reforzada, porque si no, no se atreven las personas a mantenerse con su familia en esos aspectos. De todas maneras. Entonces, yo creo que probablemente, en pymes que yo conozco, gente que he conversado, no son estadísticamente significativos, pero que ese nivel de horas libres que puedan tener en el corto plazo, creo no equivocarme, que es posible que incluso quieren incrementar sus ingresos teniendo otras. Te doy al tiro la palabra, pero le quiero decir algo a Luis. Yo creo que tanto hombres como mujeres estamos en la misma situación hoy día. O sea, cualquier espacio que nosotros tengamos libre, yo lo trabajo. Evidentemente cuando los niños llegan a la casa, bueno, hay que, pero igualmente la idea es compartir, porque no se puede ya, no se puede vivir como estamos viendo hoy, con la economía como está, no hay familia que aguante. Sí. Yo quiero llamar la atención de un argumento que podría ser un tonto distorsionador. Porque el problema de la delincuencia es un problema real, lo tenemos como sociedad hoy día, es un tema que hay que enfrentar. Pero no podemos usar ese argumento como se podría deslizar de alguno de lo que han dicho aquí mis interlocutores, en el sentido de que como hay tanta delincuencia y la gente no se atreve a salir en la noche, entonces mantengamos jornadas de trabajo más largas. Podría desprenderse y por eso creo que es bueno precisarlo. O sea, la dirección de disminuir las jornadas de trabajo para tener tiempos más concentrados y más productivos es la dirección correcta. Es la tendencia internacional, además. Es a propiciar más tiempo libre y, por supuesto, recuperemos las plazas para que la gente pueda ir a las plazas, generemos más espacios deportivos, culturales, generemos más cultura comunitaria en los barrios, de manera tal de que ese tiempo que se va a tener dispuesto, la gente lo pueda ocupar de manera enriquecedora, para crecer como personas, para educarse, para recrearse, para compartir con sus vecinos. Nosotros estamos hoy día viviendo una crisis social importante y efectivamente lo que describe Luis respecto a la situación del mundo del trabajo en salud, con altas licencias médicas, también nos podemos preguntar por qué hay tanta licencia médica. ¿Será que todos son licencias fraudulentas? Yo creo que no es así. Habrá un porcentaje, eso hay que fiscalizarlo y hay que terminar con ese mal. Pero esa realidad que él describe, que se da también en la educación. Las licencias médicas están en todas las áreas. Exacto, eso es lo que quiero decir, que a lo mejor en el campo privado no tenemos tantas estadísticas, en el campo privado sobre licencias médicas, en el campo público hay más acceso a la estadística, pero yo tengo la percepción de que en el mundo privado también ha crecido mucho la licencia médica, porque tal vez nos está demostrando el síntoma de una sociedad que tiene problemas psicosociales, que estamos enfermos, el consumo de psicofármacos tranquilizantes, etcétera. Entonces, avanzar hacia un mundo más humano, una sociedad más humana, donde sí nos interese no solo la productividad, que nos debe interesar, pero también nos interese la calidad de vida de las personas, que también nos interesen las relaciones humanas, lo emocional, lo afectivo. Ese es el camino correcto, porque muchos de los problemas que tenemos son derivados de esta sociedad tan productivista, tan basada en el rendimiento. Cuidado con esto de las metas, que a veces las metas son distorsionadoras también. Las metas mal formuladas muchas veces distorsionan. Un ejemplo, en el Ministerio Público, Fiscalía, se descubrió que como había meta por casos cerrados, había un bono, se tendía a cerrar rápidamente los casos, porque aumentaban. Esa es una meta mal puesta. Exacto, por eso incentivos mal los incentivos perversos que generan el instrumento con el fondo del tema. Entonces, cuando hay incentivos mal puestos, cuando hay metas mal consideradas, cuando hay metas e incentivos no concordados, discutidos y conversados, ese es el punto. Sucede lo que usted dice. Exactamente. Pero ojo, yo no digo que la ausencia o por la presencia de un alto nivel de violencia reducir o abortar el proyecto 40 horas, todo lo contrario. Lo que yo digo, que para que el pueblo, los ciudadanos, podamos nosotros, nuestras familias, ejercer con plenitud las 40 horas, necesitamos un ambiente tranquilo para poder llevar a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestros nietos, a los lugares públicos que necesitamos. Obviamente. ¿Te fijas? Es la única manera. Ahora, en salud pública y privada, el tema es lo mismo. La alta tasa de ausentismo y el número de licencias bien exorbitante. Pero se dan circunstancias que son fenomenológicas. Por ejemplo, en las vísperas de un fin de semana largo, el número de licencias aumenta exponencialmente.
Eso habla mal, obvio, eso te dice algo, lógico. Evidentemente que hay gente con muchas licencias concretas, y las conozco, y sabemos y los ayudamos, con enfermedades reales, con problemas concretos y todas las cosas. Claro, hay Pero hay gente un que no, porcentaje pero que- debe estar agotado también. como que que- se agotan, pero que sobrecargan a las personas que quieren. Sí, sí. Sí. Fiscalicemos Y eso, pues. Fiscalicemos. Sí. Se ha fiscalizado y hay algunas cifras en el área pública y en el área privada también. Ojo. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí es por donde empiezan las cosas, el huevo y la gallina, y es la conversación finalmente que uno debe tener de fondo y que se debe tener y que tiene que ver con mejorar la educación y que tiene que ver con que mejoremos realmente nuestras calidades de vida, y son demasiadas cosas que vienen antes de estas Sí. decisiones que tienen que ver con las 40 horas y todo, bla, bla, porque al final quedan en una conversación como muy por encima, más que ver con la economía, quizá, pero finalmente con personas enfermas la economía no anda. Así que Ahora lo que pasa es que uno podría decir, bueno, trabajemos menos. Y qué bueno que trabajemos menos, que efectivamente es un avance, pero yo lo decía en mi intervención anterior, aquí también está en la toma de conciencia, porque si yo tengo una meta y me estoy avivando para poder cumplir la meta, o sea, aquí tiene que haber conciencia, no basta con trabajar menos, y si le tenemos que esconder el celular y poco menos que el hervidor de agua en la mañana para que no tomen tanto café, es un tema complejo, Claro, porque sí. nosotros vemos hoy día, y los que somos un poco más maduros, sabemos cuánto durábamos los trabajos. Hoy día la rotación es inmensa, ya nadie cuida su trabajo, porque a lo mejor tiene otra alternativa. Por lo tanto, si todos actuamos correctamente, vamos a poder avanzar en el conjunto en el país. Y tocamos recién el tema de la delincuencia, que es complejo. En el caso de las pymes, la actividad ilegal, el pirateo, estas ventas por internet, obviamente que nos complican. Entonces, si el Estado no cumple también su rol, no deje solo a los privados que tengan que ver claro, el tema. Héctor, lo que pasa es que también en algo que tú dices que tiene que ver con que antiguamente, claro, uno tenía un trabajo y casi que moría en ese Así trabajo. Uno partía en una empresa y terminaba en esa empresa y era así. Hoy día, evidentemente, la situación ha cambiado de una manera, o sea, impresionante, y es más, incluso nuestros hijos, por ejemplo, ya ni siquiera yo los veo, no sé si irán a la universidad o se crearán sus, no sé, sus negocios de innovación, Sí. como que viven otro concepto también. Ahora, hay que aclarar también que vivimos realidades totalmente distintas. Hay un Chile y hay otro Chile. Sí. Así es. Entonces, ¿en base a qué realmente uno habla? Porque también, ¿cuánta gente trabaja en un trabajo que no le Sí. gusta para nada? O sea, de verdad, estamos viviendo la crisis de la migración, que hay migrantes ahora que en realidad hacen la pega que un chileno no la va a hacer, como los que sacan la basura. O sea, hay muchas situaciones que de verdad tienen que ver con lo social y que han ido cambiando, y que si no se meten ahí a fondo, todo no va a cambiar las cosas. Entonces, por eso está complejo. Entonces, que los empresarios o que el empleador se ponga las pilas, porque él sería interesante que dijera, la única manera de que nos vaya bien es que estén contentos. Obvio. ¿Qué hacemos para eso? Obvio. Entonces, es ahí donde creo que la mirada tiene que ponerse en otro punto y no tan egoísta y no tan antigua, porque ahí tiene que haber un cambio de mentalidad también. Un pueblo feliz, un pueblo sano, un pueblo emocionalmente equilibrado, es un pueblo más productivo. Y por supuesto que hay que apoyar a las Yo veo con pymes. estructuras y con lógico. Pero nosotros tenemos hoy día un modelo económico y social que lleva décadas en Chile que no fortalece las pymes, por el contrario, fortalece la concentración en las grandes empresas. Entonces ahí también hay una política que si las pymes tienen problemas con las 40 horas, con el sueldo mínimo, que sabemos que muchas pymes no pueden llegar a eso, ahí tiene que ir el subsidio del Estado. A lo mejor puede haber un impuesto a las grandes empresas para que esos recursos vayan a apoyar las pymes, porque el desarrollo de las pymes es que clave no le en van un a poner país. el impuesto a la grande empresa, porque la grande empresa el negocio aporta a la economía, y si no sacan la plata. Sí, Entonces, pero de repente es como uno o dos puntos que la no le va a inversión- bajar. Claro, entonces ese sistema quizás que tenemos tan arraigado también en nuestra mente, quizás a veces no es el que realmente conviene. Claro, tiene una parte que evidentemente sí, porque como somos un país abierto, ¿cierto? Entonces es bien complicado ese tema, pero ahora quiero llevarlos al aumento del sueldo mínimo. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que estamos claros que todos que el sueldo mínimo 500 lucas es poco, pero ¿cuál es la opinión al respecto del sueldo mínimo? Mira, yo respecto al sueldo mínimo, esto tiene que correlacionarse muchísimo
con el índice de crecimiento del país, con la tasa de empleo del país, Claro. con la viabilidad de las empresas medianas y pequeñas, que son las responsables de dar empleo. Yo estoy de acuerdo en incrementar el sueldo mínimo en forma, ojalá, progresiva, no en forma brusca. Mi familia tiene una empresa chica en el campo, son agricultores. El aumento brusco los deja sin capacidad competitiva. Claro. Les incrementa a tal nivel el costo que los deja fuera de mercado respecto a otras empresas. Competencia. Entonces, hay que preocuparse del 80% de las empresas que dan ese empleo, en donde todos estamos de acuerdo que debemos incrementar el sueldo mínimo. Todos, yo creo que aquí no hay nadie, es que ojalá haya el máximo de ingresos para todos los funcionarios, colaboradores, etc. Lo que tenemos que perdurar y muy defender es que esto tenga una correlación muy estrecha con la viabilidad de la industria y especialmente con el empleo. Si hay algo digno es tener empleo, aunque no le guste, pero es digno. Una persona sin empleo es muy complicado. Aumenta las tasas de problemas de salud mental, incluso aumenta la tasa de suicidio. Eso respecto al empleo. Con respecto a las comunidades felices, yo estoy de acuerdo. La felicidad ayuda muchísimo, especialmente a las familias, a los hijos, el estar presente. Pero también no hay que olvidar las experiencias comparadas de otros países. Coloco y pongo un ejemplo de un país muy productivo, que tiene una jornada hoy día de 40 horas, incluso menos, pero que produce más que Chile, muchísimo más per cápita, que Japón. Japón produce, respecto a Chile, 5 veces más lo que produce un chileno, en el mismo trabajo. Ellos tienen, además, una jornada muy parcial en algunas áreas, pero también muy concentrado en mejorar los espacios libres para aumentar el grado de unión y felicidad. Esto que fue implementado hace algunos años, la verdad es que no ha funcionado allá y la tasa de suicidio en Japón es una de las más altas del mundo. Porque espacio libre en un elemento cultural de productividad, el espacio libre los japoneses lo ocuparon en otro trabajo. Más ellos, sí. Hicieron laborales hasta el día sábado completo, e incluso el domingo en la mañana, que abren. Porque los japoneses... Entonces, yo creo que acá en Chile, si bien es cierto, esto va a ir en forma progresiva, no es de la noche a la mañana, las 40 horas, tenemos tiempo para inducir un elemento contracultural, que efectivamente las horas libres se usen en asociar más a la familia, en fin, en todos los elementos lúdicos que permitan hacer una sociedad más amigable. Pero yo tengo mis serias dudas, dado la cultura que ha imperado en nuestro país, la viabilidad y el sistema económico internacional, la situación de seguridad y económica chilena, de que esto lo podamos cumplir a cabalidad. Si lo cumplimos, el después, sin bajar la productividad. Tenemos que hacer un pequeño corte. Está muy entretenida la conversación. Así que quédense ustedes, que ya volvemos con más Emprendidos. Bueno, 1 de mayo, acá todos trabajando, conversación interesante. Yo sé que tú quieres hablar, Marito, porque quedaste ahí, quedaste con las ganas. Así que sigamos conversando el tema que estábamos el tema del sueldo mínimo. El sueldo mínimo, exactamente. Sí, bueno, el sueldo mínimo yo creo que tenemos que darle una perspectiva ética, no solo económica. O sea, el sueldo mínimo como concepto consiste en el ingreso necesario para satisfacer necesidades básicas. Ese es el concepto. No existe. Y obviamente en Chile estamos lejos de eso. En otros países también, es cierto que es una meta difícil, es cierto que para la pyme es difícil, pero nosotros tenemos que ponernos la meta como sociedad, a propósito de las metas de las que hablaba Luis, tenemos que ponernos la meta como sociedad chilena de llegar a un sueldo mínimo que cumpla con ese concepto, que es una cuestión ética. Las familias tienen que tener lo básico para su subsistencia y ir avanzando en subir los sueldos es correcto. Sabemos que a la pyme le es difícil, pero entonces yo voy a poner una cosa que a lo mejor puede ser medio tabú. Un concepto, ¿podría existir también el sueldo máximo? A propósito de una cuestión ética. No. ¿Por qué no podría existir el sueldo máximo? ¿Debería existir el sueldo máximo? No, porque somos ilimitados. Por eso, si hay sueldo mínimo, ¿por qué no podría existir el sueldo máximo? Voy a poner un ejemplo. En el sistema escolar
El sistema particular subvencionado se terminó supuestamente con el lucro. Las corporaciones privadas que reciben subvención del Estado no pueden lucrar. ¿Pero qué incorporó la ley? El concepto de que el sostenedor se puede poner un sueldo. El dueño del colegio se puede poner a sí mismo un sueldo por administrar el colegio. ¿Qué ocurre hoy día? Que hemos detectado sociedades educacionales de estas privadas, fundaciones donde el sostenedor tiene un sueldo de 25 millones de pesos al mes. Mientras el auxiliar, el asistente de la educación gana el sueldo mínimo, 400 y tantos mil pesos, el profesor gana 900, 1 millón de pesos, el sostenedor tiene un sueldo de 25 millones de pesos. ¿Es eso ético? ¿Es correcto que sea así? Yo creo que no. El Estado, pues, porque financia el Estado eso. Nosotros. Claro, nosotros estamos financiando un sueldo que a mí me parece inmoral. Inmoral en comparación con el sueldo mínimo. ¿No sería lógico que hubiera una relación entre el sueldo mínimo máximo en cada empresa, que el sueldo máximo fuera una cantidad de veces el sueldo mínimo como tope, 10 veces, 15 veces, no sé cuánto es? ¿Tiene que ver con el Estado? Sí, puede ser. Entonces, yo sé que es un tema que se considera así como medio tabú, como una cosa casi imposible, pero si nosotros queremos efectivamente mejorar nuestra sociedad, mejorar esta brecha enorme, la desigualdad es una característica de nuestra sociedad chilena. Las sociedades escandinavas o otros lugares, los sueldos entre el mínimo y el máximo no son tantas las diferencias como es en Chile. En Chile podemos llegar a 50 veces la diferencia entre el sueldo mínimo y el máximo en una empresa. Entonces, ¿por qué no pensar en un concepto de ese tipo? Sí, ya, ¿quién va primero? Me van a rebatir porque es un tema tabú. Dame un minutito. Mira, dos cosas. Lo primero es que en Chile, en relación al sueldo mínimo, por lo menos de las múltiples empresas que conozco yo, y es de las empresas familiares, hace rato ya que se les paga a sus funcionarios y colaboradores mucho más que el sueldo mínimo. O sea, se ha internalizado esta situación con los colaboradores, pero hace un tiempo. De manera que, a mi juicio, no es es grande, pero no es significativa respecto al número de empresas que están bajo o están con el sueldo mínimo actual. Yo diría que en general muchas empresas están por sobre el sueldo mínimo. Lo segundo es que bajo esa perspectiva entre movimiento del sueldo máximo y el sueldo mínimo, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es regular mejor al Estado. Porque en el Estado hay autoridades que ganan 30 veces lo que gana un funcionario común y corriente. Entonces, lo primero que hay que armar regulaciones estatales para luego fundamentar, monitorizar y regular el sector privado, si es que queremos regular. Ya, pero tiene cierta lógica entonces esto, que las diferencias no sean tan abismantes. Yo creo que depende del desarrollo del país. Depende del desarrollo del país. Cuando usted tiene un país con un ingreso per cápita bajo los 10.000, el tener esta diferencia tan brutal es sumamente perjudicial social y culturalmente para ese país. Y hay ejemplos aquí en la cercanía nuestra muy, muy severos. En cambio, los que tienen alto PIB, como los países europeos, algunos de ellos, esta cosa se empieza a acercar. Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. No puede ser igual. Se empieza a acercar y empieza a moverse en un intervalo y rango que permite a la sociedad desarrollarse, crecer, fundamentalmente subsidiando y mejorando un aspecto que para esos países y que debiera ser tanto para nosotros chilenos, que es brutalmente importante, que es la educación. La educación, total. Mira, yo creo que uno tiene que tener bastante cuidado dónde pone los acentos. Hoy día, ¿cuál es la gran complicación del país? La concentración económica. ¿Cómo es posible que las pymes que dan el 60, el 70 o el 80% de los puestos de trabajo y que financien el 60, el 70, el 80% de los trabajadores tengan una participación en las ventas de un 12,85? O sea, ¿cómo les pago? Entonces, se toman medidas que son complejas. Y por eso hay que tener cuidado dónde pongo los acentos. La pyme muchas veces no tiene utilidades. Pero cuando hoy día la gratificación es garantizada, tenga utilidades o no tenga, tiene que pagarle el 25% del sueldo mensualmente.
Por eso medio engañó solo el sueldo mínimo. ¿Quién gana el sueldo mínimo? Yo creo que ¿El muy garzón poco. gana el sueldo mínimo? No, es lo que hablamos al ¿El principio, chofer no. de camión gana el sueldo mínimo? Entonces no gana el sueldo mínimo porque gana 600, 700 mil pesos. Y las cifras que muestra el Estado o el gobierno no son reales. Yo creo que están pasados en un 40%, porque saca de la AFC es que cuánto declaro, no, pero no cuánto gano. Entonces cuando decimos dónde ponemos los acentos, las 40 horas, difícil para la pyme. Viene el 6% de la viene el 6% de la reforma previsional. Peor. Estamos hablando de negociación por rama, o sea, yo le tengo que pagar lo mismo como pequeño panadero del barrio que una gran cadena de panaderos. Entonces, esas medidas, en vez de atacar el tema complejo que es la concentración económica, lo complica más. Porque el más chico no va a poder y va a quebrar, y el más grande O sea, va a siempre, seguir el grande haciendo, siempre va a seguir creciendo teniendo en este los modelo y puestos el de más trabajo. chico, claro, Entonces, no puede competir. no está en condiciones de competir. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. ¿Y qué es lo que va a hacer la pyme? ¿Qué es lo que va a hacer? O quiebra, o pasa a la informalidad, que es más cómodo. Yo la informalidad, Bueno, nadie me fiscaliza, ¿sabes qué? Hay un nadie me muy- dice nada, yo hago lo que quiero. Entonces, yo creo que estas medidas que son populares, ¿cómo no va a ser popular trabajar menos? ¿Cómo no va a ser popular ganar más? Hay un montón de medidas que son populares, pero que tienen que ver con la realidad del país. Porque uno siempre dice, oye, ¿cómo en el extranjero? Y nos Oye, comparamos, yo no sé por qué nos comparamos. pero todos los que se van a trabajar en el extranjero, yo les pregunto, ¿en cuántas partes trabajan? ¿Y cuánto efectivamente gana? Porque uno cuando mira para el extranjero, mira las cosas buenas, pero no se da cuenta de la España problemática tiene que hay que para trabajar abajo. como en 20 Entonces no trabajos. podemos llegar a eso también, en que yo Y los chilenos voy a se iban a tener limpiar 2 a o 3 España, trabajos me acuerdo. y voy a ir perdiendo el grado de conciencia que tengo que tener, que yo tengo que cuidar mi puesto de trabajo y que tenemos que surgir en conjunto. Y obviamente si la pyme gana más, va a distribuir más, porque es más conciencia. Si el dueño del negocio, el padrino del hijo trabajador, y ahí existe mucho respeto, mucho cariño y se trabaja con bastante más grado de conciencia. Pero cuando empezamos a mirar solo los grandes números y aumentar los costos sin ver cuál es la participación real en el mercado, estamos complicados. Yo creo que estamos de acuerdo en que la pyme es indispensable apoyarla. Que un desarrollo mucho más equilibrado en un país, en una sociedad, pasa porque la pequeña y mediana empresa tenga mucho más auge, porque como dice muy bien, es la que da más trabajo, es la que tiene otro modo de relación entre el empresario y sus trabajadores. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Por eso tiene que haber una acción del Estado que fomente aquello. Y por eso tenemos que hacer cambios en este modelo que va en dirección contraria. A la pyme la asfixia, la ahoga. El Estado no tiene la obligación de, por ejemplo, contratar a las pymes para sus necesidades de distintos requerimientos que hacen compras o en servicios. La pyme es muy importante para el país y por eso tenemos que apoyarla. Pero cuando también habla de medidas populares, yo le pondría medidas necesarias, hacia las cuales hay que avanzar. Hay que avanzar hacia trabajar menos. Pero son populares porque no hay un trasfondo, no hay, Exacto, no hay cómo exacto. se sostengan. O sea, decir y decir cosas hermosas No, es yo muy estoy fácil. de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Pero eso, ¿cómo pero lo eso tiene que sostienes? tener sustento, pero eso pasa entonces por un enfoque, por una priorización, que nos pongamos la meta de decir, tenemos que avanzar hacia unas jornadas laborales mucho más humanas, tenemos que avanzar hacia mejores sueldos y salarios, a mejor distribución del ingreso. Cuando yo hablo de sueldo máximo, estoy refiriendo a los sueldos groseros, que también están en el Estado. En Codelco hay gerentes que ganan 60 millones de pesos al mes. Entonces eso es absolutamente inaceptable cuando, por otro lado, hay trabajadores en el mismo Estado que ganan sueldos en el mínimo o poquito más del mínimo. Mayor equidad nos hace una mejor sociedad. Nadie está hablando de que todos ganemos exactamente lo mismo. No puede ganar lo mismo el gerente que el personal de aseo, pero que las diferencias no sean tan groseras, porque todos somos importantes dentro de una empresa. Todos somos importantes y todos los trabajos son necesarios. Sí, no, bueno, ese Mira, es el cambio, creo que aquí hemos hablado de medidas muy concretas, el sueldo mínimo, las 40 horas. Pero se nos olvida una cosa, que para que hayan 40 horas, para que haya un sueldo mínimo creciente, progresivo, tiene que haber crecimiento del país. Y el crecimiento del país es la base que sustenta cualquier beneficio social. Sin crecimiento, sin empleo, no va a haber absolutamente nada. Y eso es la parte del modelo que yo creo que hay que potenciar. La libertad para emprender,
la libertad para emprender y hacer crecer las comunidades. Insisto, sin crecimiento no hay plata para salud, no hay plata para educación, o en fin, y toda la redistribución que se haga en nuevas reformas tributarias tienen que ser muy bien canalizadas para no deteriorar el nivel de inversión y no parar el crecimiento. Como la de Chile. nacionalización Chile del litio. Todavía tiene que seguir creciendo porque tenemos muchas necesidades, pero tenemos que tener presente que todas estas medidas no pueden frenar el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Totalmente, sí. Bueno, vamos entonces a hablar de, bueno, sí, hablamos del aumento de las 40 horas. ¿Cuáles son las medidas, por ejemplo, que ustedes ven que se deben tomar, que deben estar quizás escritas en esta nueva constitución, ¿cierto? Que se está escribiendo ya los expertos, ahora el 7 tenemos que ir a votar. ¿Cómo lo ven? Sí, pues esta semana, el domingo ya tenemos que ir todos a votar. Mira, la pregunta es, ¿a la gente le interesa este tema? Dicen que no. El análisis ha sido yo por que no. cuestiones de trabajo viajo bastante y tenemos mucho Zoom. Es más, en la última encuentro de la pequeña empresa hubo ahí una complicación con el presidente de la República porque Rafael, que presidía la CONAPYME, le preguntó a la gente, ¿ustedes quieren nueva constitución o quieren seguridad? Todos nos preocupa mucho más el tema de la delincuencia. Bueno, ahí Rafael llamó al general de Carabineros, le cantó el himno de Carabineros, que fue bastante comentado este tema. Pero eso te demuestra cuál es la preocupación. Hoy día, preguntemos a la familia, ¿cuántos saben que el domingo hay que ir a votar? ¿A cuántos le interesa efectivamente? Yo creo que todos saben que hay que ir a votar porque es obligatorio, pero no tienen idea de lo que está pasando. De las cosas como se hicieron la vez pasada con el tema de la Constitución, creo que dejó a la gente, no sé si, digamos, decepcionada. Y hoy día, lo único que la gente quiere es que este trámite se cumpla a la brevedad. No, la gente quiere seguridad, claro, quiere mejorar su bolsillo, entonces, porque ya no se puede más. Hoy día, obviamente que la Constitución nos debe garantizar poder vivir en paz y tranquilidad. Que no tenemos por qué tener el país cortado por la mitad. Si yo voy a ir a Villarrica, lo tengo que pensar muy bien, porque podré pasar, pasaré, no pasaré por la 9ª región. Eso no puede ser, las complicaciones que tenemos en el norte. El tema de la migración es un tema que hay que mirar muy seriamente. Entonces, yo creo que la Constitución obviamente tendrá que preocuparse de la salud, tendrá que tener el tema de la educación y tendrá también que preocuparse de la garantía básica de los ciudadanos y no solamente que aparezca enunciado que todos tienen derecho a la educación o todos tienen derecho a la salud, pero finalmente cómo, en qué condiciones, y cómo accedo. Entonces yo creo que aquí tiene que haber lo básico, no podemos seguir todo el tiempo que la Constitución de Pinochet, que después que era la Constitución de Lagos. Bueno, tengamos una nueva Constitución, pero que dé cuenta de la realidad del país y que nos dé cierto grado de tranquilidad y no le metamos tanta filosofía, porque finalmente eso no puede dividir. Héctor, lo que pasa es que también se han dado cuenta la gente, el pueblo, todo Chile, que la Constitución no va a cambiar su día al otro día. O sea, está escrita la Constitución, ahora voy a tener salud, ahora no voy a hacer filas eternas, listas de espera, etcétera. Eso yo creo que está súper claro y no hay que seguir engañando a la gente, porque la gente ya no es tonta y ve lo que está pasando. Lo siente en su bolsillo, lo siente en su casa, lo siente con sus libertades, lo siente con la situación de los políticos que los ve y están todo el tiempo discutiendo, no poniéndose de acuerdo. Entonces, como es bien complejo la situación que se está viviendo. Pero por eso, ¿cuál es tu opinión de lo que pueda pasar con la nueva Constitución? Mira, yo soy partidario de un cambio constitucional y he impulsado y he opinado en favor de una nueva Constitución desde hace mucho tiempo, desde mucho antes del estallido. Yo diría que décadas atrás los profesores y profesoras hemos planteado la necesidad de una nueva Constitución. Sin embargo, este proceso actual a mí particularmente me tiene muy desmotivado. En especial porque de este proceso constituyente se apropió la clase política, los partidos cerraron filas, se pusieron de acuerdo entre ellos,
cerraron toda posibilidad de participación y hoy día hay un comité de expertos que no eligió nadie, que son operadores políticos, es la verdad, que están redactando la Constitución. Lo que hay que ir a votar es una mera faramalla, porque la Constitución ya está cocinada, está cortada por el comité de expertos y la elección en ese sentido no va a ser decisiva. Y la gente se da cuenta. Por eso también hay esta desmotivación por la elección esta, porque si el estallido social, entre muchos reclamos, impugnó a la clase política. Pensemos lo siguiente, la principal grito que había en las calles, y no me estoy refiriendo a ese 2-1% que ejercía violencia, porque millones nos manifestamos sin violencia en el estallido social, marchamos 1,5 millones en la Plaza de la Dignidad sin violencia, caceroleamos sin violencia, hicimos cabildos por todo Chile sin violencia. Así que esta mañosa manera de poner el estallido social como que fue únicamente violencia es falso. Una minoría, muy minoría, fue la que ejerció violencia. Y el reclamo fundamental era la impugnación de la clase política. Entonces, totalmente contradictorio que hoy día la clase política se apropió de este proceso, los partidos negociaron entre ellos, designaron a la pinta de ellos, no hay participación del movimiento social, ni de independientes, ni de ciudadanía, todos son operadores políticos los que están tanto en las candidaturas como en este comité de expertos, y ahí están ahí los Saldívar, los Vitar, los impugnados, los cuestionados están hoy día redactando la nueva Constitución. Así que somos muchos los que queremos nueva Constitución en Chile, queremos una Constitución efectivamente democrática que garantice derechos sociales, pero este proceso actual no nos va a llevar hacia allá y no le tenemos ninguna confianza a este proceso. Pero la de ahora ya no garantiza supuestos derechos sociales, lo que pasa es que no se han llevado a cabo. Mira, no garantiza ni cercanamente. Yo creo que cuando uno mira el proceso constituyente recién pasado, yo diría que ese proceso constituyente fue un fiasco. Fue, más allá de todo adverbio, sumamente inadecuado. Por eso rechazo del 62%. Ahora, el proceso constituyente, yo conozco a algunos de los constituyentes expertos, son conocidos profesores universitarios y son representantes de los políticos, está bien, pero ellos están tratando, intentando de darle el marco a un texto que después va a tener que ser discutido por los constituyentes que van a ser elegidos, los consejeros que van a ser elegidos ahora. Ahora, yo conozco muchos de ellos, de todas las índoles políticas. Son gente extraordinariamente bien preparada, de profesores de Derecho Constitucional, muchos de ellos, algunos no, pero muchos de ellos muy bien formados, con experiencias comparadas de países similares, países que uno ostenta o quiere llegar a ellos. Yo creo que la Constitución o el proyecto de Constitución que se va a formular al país debiera llevar derechos, un Estado social de derechos, debiera, a mi juicio, tener y mantener, potenciar la libertad de las personas, la libertad de emprendimiento, la libertad para escoger el sistema de salud que quiera, la libertad de la red y de los prestadores que quiera, incluyendo para los enfermos o los usuarios FONASA. Y usuarios FONASA de tipo B o A, da lo mismo, pero que tengan la libertad de poder escoger dónde se puedan atender. Debiera haber libertad de educación, el Estado debiera regular todas estas instancias de una mejor manera, debiera haber libre albedrío para hacer iniciativas como esta, como empresarios, emprendimiento, etcétera, debieran ser absolutamente estimulados. Yo creo que esa va a ser el proyecto constitucional que llevar a los constituyentes que se van a los que se van a escoger ahora. Bueno, y si hay ahí discrepancias, tendrán que votar. Creo que hay un quórum para cambiar algunos elementos, hay cosas que no, hay visiones distintas, y será el pueblo de Chile que tendrá que votar si le gusta o no le gusta la Constitución cuando ésta se vote propiamente tal. Y ahí yo creo que ya tenemos que llamar a que vayan a votar la mayor cantidad posible de personas, ¿te fijas? Si esto se va a aceptar o se va a rechazar, bueno, ese otro ya verá el momento uno que va a estimular este tema. Pero la Constitución debiera también contener los elementos necesarios
para poder desplazarse, tener un país seguro, un país tranquilo, para que toda la ciudadanía pueda ejercer sus aspectos en familia y en el trabajo. ¿Pero tú de verdad crees, por ejemplo, que todas esas cosas dependen de una constitución? O sea, lo que está hoy día diciendo la propaganda en la franja, incluso lo que han dicho aquí mis interlocutores, es que el tema de seguridad y que necesitamos una constitución que garantice la seguridad, eso entonces está diciendo que es urgente, pero urgentísimo cambiar la actual constitución. Porque con la actual constitución hemos llegado a estos niveles de inseguridad. La propia propaganda mañosa, porque finalmente la constitución tiene una cierta injerencia o define el marco grueso, pero obviamente los temas específicos dependen de leyes, dependen de políticas de gobierno, dependen del funcionamiento social. Entonces, la campaña es muy mañosa porque como hoy día el tema de la delincuencia es un tema muy acuciante pero la y a franja todos nos no tiene... dice nada. Sí, la franja, La lo que franja, dice... sí, pero de violencia, pero dice, yo, señora Juanita, no va a tener más, que no le van a robar más su kiosco. Y eso es se mentira. lo prometo, punto, se acabó. Eso es una ¿Y cuál campaña es la idea? mentirosa, pues. Pero de Porque todos. con esta actual constitución, si hubiera coherencia en los argumentos, esa gente tendría que decir, bueno, esta constitución nos llevó a estos niveles de inseguridad. No. Sí, pues. No, Ya, pues, pero no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. No, escúchame, Luis, pero escúchame, mira, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay Es un un marco marco regulatorio. mañoso. Un marco marco. regulatorio. Exacto, Lo que eso es lo está que digo, que es pasando hoy mentiroso, por lo tanto, decir que producto de una nueva constitución la delincuencia va a desaparecer. No. Eso es lo que dicen No. los argumentos de la franja, pues. he escuchado. Eso dicen los argumentos de la franja. La campaña de los republicanos, la de la gente y en general la derecha dice una constitución para que salgamos Derecha, tranquilos a las izquierda, calles. dicen exactamente Bueno, lo también mismo. izquierda, ok. Esos son Salgamos a las cortados por el calles mismo. tranquilos, vote para que tengamos seguridad. O sea, eso es mentira. La porque- franja es de un Mira. nivel de educación vergonzoso. Exacto, Esa es la vergonzosa. realidad. Sí, es O sea, vergonzosa la patético. franja. Esa es la realidad. Porque la clase política en vergüenza, Chile ha llegado al punto de vergonzosa. Yo creo que la clase política en Chile ha llegado al punto de ser vergonzosa y la mejor muestra es la campaña esta manipuladora, mentirosa, porque efectivamente la constitución nueva, cualquiera sea el sello que tenga, no te va a resolver el problema de la delincuencia de la noche a la mañana. Eso es mentira. Esto está ahí, yo creo que Ninguna, está más pues. que claro. Ninguna, pues estamos de Ninguna. acuerdo en eso. No, Sí. mira, Por eso- tú no sacas nada los con ciudadanos tener lo tienen claro. 1000 artículos en la Constitución. Si no eres capaz de fiscalizar, no eres capaz de controlar, no eres capaz de materializarlo, es un bonito poema nomás. Pues. Lógico, Sí, no o es sea, absolutamente nada, porque yo te digo, con esta Constitución, hasta con la antigua, si hubiese habido una decisión real del Estado, del Gobierno, del Parlamento, de fiscalizar la frontera, el tema de la delincuencia, el tema de la actividad ilegal, se habría hecho. Porque la Constitución está solo en el Se marco. durmió, sí. Por lo tanto, hoy día, si esto nos va a dejar más tranquilos, votémosla. Si ya no queremos hablar del pasado, olvidémoslo, pero terminemos luego el trámite. Claro, pues al final va a quedar una constitución muy parecida a la actual, no va a resolver ninguno de los problemas que se tienen que resolver por el cambio Pero es que, constitucional. pero es que no lo va, es que la constitución no la cambia. Hay una cosa que yo creo que se pierde de perspectiva. Los elementos que contenía el proyecto constitucional que se votó en septiembre, Sí, muchos eran muy buenos. de los que hoy día están diciendo que este proyecto que está saliendo, que estamos viendo, está extraordinariamente mal porque no se preservan esos principios constitucionales que se votaron y que el pueblo rechazó de plano, un 62%. Yo creo que eso no hay que perderlo en perspectiva. Yo no digo que la Constitución se haga cargo de leyes, porque eso Un es parte de 62% con voto obligatorio. con voto obligatorio. Sí. sí. Es otra la Sí, cantidad. sí. El 38 lo aprobó, que no es una cifra para despreciarla. No, por es una supuesto. cifra para Son decir todos- esa gente desapareció. Son todos chilenos. Ya, Claro. entonces consideremos que hay un 38 que queríamos cambios, yo voté apruebo y lo digo con toda claridad, Pero- que queríamos cambios profundos y que queríamos, y no somos una cifra despreciable ni somos gente para que se nos anule. Seguimos teniendo, Por seguimos siendo supuesto, chilenos, pues. seguimos siendo gente supuesto que sí. que tenemos Pero esa derecho a expresar nuestra constitución, opinión. Mario, era una constitución refundacional. Esa constitución anulaba al 30-40% que usted mismo dice que son el 38% que la aprobó, anulaba a los que votaban rechazo. No sé si me entiende. Eso es O sea, discutible. el fundamento es al revés ahora. O sea, mira, ganó el Entonces- rechazo y eso hay que aceptarlo Claro. y yo soy un buen perdedor. No tengo problema con eso, pero decir, a mi entender, es exagerado. Hubo una campaña de exageración, hubo errores también, hubo Sí, cosas mal ¿en hechas, serio? hubo un comportamiento a veces de constituyentes que generaron también un mal ambiente. Eso, estoy de acuerdo con eso. Pero decir que la nueva constitución iba poco menos que hacer desaparecer el país, eso a mí me parece que es exagerado y es parte de una campaña que en mi opinión, Mario, tergiversó las cosas. después de toda la lucha que se hizo, ¿cierto?, en el estallido social,
tú ves que hoy día hay un cambio en el país, porque al parecer lo que es que es un país más pobre y que las diferencias siguen igual. O sea, ¿tú has visto un cambio con con el gobierno que prometió cosas y...? No ha habido el cambio que esperábamos, no ha habido el cambio que en un momento pareció que iba a haber. Entre medio hubo pandemia, la pobreza no se puede atribuir únicamente, o la situación económica crítica no se puede atribuir únicamente al estallido social. Hay un país más pobre, obviamente la crisis institucional que se generó en Chile probablemente fue una de las más grandes de su historia, bajo un gobierno de derecha. Ojo, un gobierno de derecha fue incapaz de mantener el orden, fue incapaz de mantener la cohesión social, se generó lo que se generó, millones reclamamos y protestamos sin violencia. No es totalmente mañoso decir el estallido social fue pura violencia, porque no fue así. Cuando millones nos manifestábamos, habían 30.000, 40.000 personas que ejercían violencia. ¿Pero quiénes creen que fue así? Yo no creo que haya sido así. Tú lo escuchas cuando hablan personeros de derecha, lo escuchas en los republicanos, sí, una descalificación total. Pero la gente sabe. Ya, está bien, por eso yo estoy cuestionando a la clase política, estoy cuestionando a las dirigencias políticas que hoy día se apropiaron del proceso constituyente. Los impugnados se apropiaron del proceso constituyente, eso a mí me parece muy importante. Pero el pueblo debe hablar en la votación. Claro. Sí, pero las opciones que hay hoy día son puros miembros de la clase política. Bueno, el domingo hay que votar por puros miembros de la clase política. El pueblo deberá votar. Ellos libremente van a tener que votar. Pero yo estoy seguro. Hagamos caso a la sabiduría del pueblo. Sí, está bien, yo creo en la sabiduría del pueblo, pero Luis, yo estoy seguro, estoy convencidísimo y le pregunto al que votó rechazo, que nos está escuchando, si acaso cuando votó rechazo, firmó un cheque en blanco para los políticos. Yo creo que no. Yo creo que la gente no firmó un cheque en blanco para que los políticos hicieran lo que quisieran. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Sí, pero es que eso no está demostrado. Ese es un argumento que no tiene fundamento demostrado. Que haya habido un desconocimiento de algo que ni siquiera el votante podía prever. Por eso, en el momento de votar. Pero al revés tampoco está demostrado que el votante le dio un cheque en blanco a los políticos. No, pues. pero sí, una cosa. El 62% rechazó el documento en general. Rechazó un texto que se le presentó. Pero habían cosas, te las enumero. Restringía la libertad de las personas para que ejerciera su sistema de salud. Propiciaba y decía, con todos los fenómenos filosóficos que hay, el derecho al aborto. En fin, un montón de elementos que son contraculturales a los chicos. Y el debate. Ahora, cuando tú dices el derecho a elegir en salud, eso es bastante relativo, porque un poblador de La Pintana, de Lo Prado, de Cerro Navia, ¿cuál es el derecho a elegir salud que tiene? Puede decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a operar a la clínica alemana, me voy a ir a operar a la clínica Las Condes. ¿Tiene libertad real para elegir? Es bien discutible ese concepto de la libertad de elección cuando se entiende la libertad de elección como un mercado en el cual se accede según recurso económico. Obviamente hay una minoría, un 10% que tiene para elegir incluso irse a Estados Unidos si quiere tratarse. Pero hay un 90%... 6 millones de beneficiarios FONASA se atienden en el sector privado. Sí, está bien, pero ¿cuál es la libremente, libertad? Sí, está bien. El sector A y B pero no han tenido libertad de elección porque dice... la autoridad no ha querido. Nosotros hace 5 o 6 años atrás, en el primer gobierno del presidente Piñera, les dimos para un invierno muy duro que tuvimos, libertad de elección a los segmentos A y B, para la consulta respiratoria para los niños, para el kinesiólogo, libre elección, iban a la consulta. Funcionó muy bien. Está bien, ¿Me Luis? entiendes? Sí, o sea, la gente es mucho más sabia de lo que uno cree. Está bien, pero ¿cuál es la posibilidad real de elegir? Insisto en ese concepto, solo esa pregunta, de elegir entre todas las clínicas privadas para una persona que tiene un ingreso mínimo, o que gana 1 millón de pesos, o que gana 1,5 millones. ¿Cuál es la posibilidad real de elegir? Tener libertad de elección, incluso para escoger el prestador público. Claro, pues. Y si un prestador público no es suficiente para que resuelva el problema, debería ir a un prestador privado. Ese es el tema. Mira, yo me pregunto que cuando se escribió la nueva Constitución se rechazó la clase política, mucho lo podemos compartir. Bueno, y el estallido fue eso. Al final, nosotros sabemos por qué se firmó lo que se firmó, por cuidar la democracia, cuidar los cargos y todo. Pero yo le pregunto, si esos que escribieron la Constitución querían otra cosa, porque yo cada vez que voy al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, al Ministerio, lo encuentro trabajando ahí a los que escribieron la Constitución. O sea, se olvidaron que no querían política. Ahí lo encuentro. Y lo encuentro todos los días. En la mayoría hay uno que está haciendo hasta un documental del aniversario del golpe. Entonces, al final,
están ahí, están haciendo exactamente Habían lo como mismo. 25 profesores entre los constituyentes Claro. y la mayoría está trabajando en colegios. Volvió a Bueno, sus colegios a entonces trabajar. yo te digo, si finalmente uno tiene que tener cuidado en este tipo de cosas, pero Sí. yo insisto, la gente quiere que se termine el trámite. Y a lo mejor tú dices, mira, quiero que estén... Mira, yo creo que en muchas cosas hace rato que no elegimos lo mejor. Po. Estamos eligiendo lo menos malo nomás. Po. Puede ser. Sí, las posibilidades son Claro, bien, claro. sí, pues las posibilidades que hemos tenido han sido bien, Claro. sí, es como lo ¿Por menos qué? malo. ¿Pero por Yo qué pasa creo- eso? Porque el monopolio de las decisiones la tiene la clase política y la clase empresarial de este país. Por eso pasa eso, porque ellos deciden, ponen a sus empleados, la clase empresarial, el poder económico de este país pone a sus empleados en los cargos políticos, pone a sus empleados como candidatos, les entrega el financiamiento para que sean elegidos y finalmente tiene ahí a todo un sector político al servicio de sus intereses. Y eso es lo que impugnó la gran mayoría de la sociedad chilena, porque la gente no es tonta, como dice Carla, y se da cuenta, Sí. Sí. Yo creo en la sabiduría de los ciudadanos. Yo también. Y también sé y creo que mientras más rápido salgamos Sí. de este proceso, mejor. Absolutamente. Y sacar esta cosa. Bueno, esa es la- está muy, muy candente la conversación, muy entretenida, de hecho, el debate, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Quédense y ya volvemos con más Emprendido en este 1 de mayo especial. Está con nosotros. Vamos a seguir con el panel que está... Se nos tuvo que ir, sí, se nos tuvo que ir. Se fue feliz. No, estuvo muy bueno. No, estuvo muy buena la conversación y es bueno que haya debate, porque si no, que fome. Si todos pensamos igual, muy interesante la conversación. Bueno, como estamos en 1 de mayo, interesante tratar este día y cómo recordarlo y cómo se vive también los 1 de mayo en cuanto, por ejemplo, a la violencia que se vive en las calles. ¿Ha ido aumentando durante los años o ya es menor cada 1 de mayo? Bueno, tuvimos un par de años sin 1 de mayo por el tema de la pandemia. Y el año pasado, en realidad, yo Fue vi súper tranquilo, yo me vi acuerdo. una buena celebración. Ahora, yo en mi pasado, yo fui dirigente de la CUT, así que conozco el tema. Ah, tiene... Pero años A. Sí. Pero fíjate que yo he visto más tranquilidad y esperemos este año tener tranquilidad, porque yo me acuerdo cuando yo aún era dirigente de la CUT, nuestra mayor preocupación del 1 de mayo era los encapuchados. ¿Qué escoba nos iban a dejar? Pero esperemos tener un buen 1 de mayo, tanto en el acto público como lo que celebren los trabajadores en cada uno de sus sindicatos, sus Sí, agrupaciones. exactamente. ¿Estarán contentos los trabajadores? Bueno, yo espero que el 1 de mayo, hoy día, estén los trabajadores celebrando este gran día para ellos y sus familias, en tranquilidad, en paz, en concordia, y que sus dirigentes piensen en el bienestar de nuestro país, en el crecimiento de nuestro país, para afrontar con fundamento y recursos los derechos sociales que tanto y durante tantos años han ido reclamando todos los trabajadores de nuestra patria. Yo espero que sea un día que esté tranquilo, que no haya violencia, que utilicemos el lenguaje integrador, que no desechemos fracciones de nuestro país y que avancemos en conjunto en mejorar nuestra patria. Sí, y a mí, ¿sabes qué? Me hace sentido un poco el tema también de las promesas, bueno, de las 40 horas laborales, que la verdad yo creo que todos estamos muy de acuerdo y finalmente entró de una manera y terminó, como lo conversamos al principio, Héctor, distinta, ¿cierto? Y como conveniente de alguna forma quizá nunca todos van a estar contentos. Eso la verdad que también es complicado, llevar a que todos estén contentos, pero yo creo que el de las 40 horas es mejor que quizás este aumento del sueldo mínimo tan abrupto, que se tomó tan abrupto. Pero yo no sé si en ese sentido los trabajadores estarán tranquilos con estas medidas que se están tomando o no. Y yo creo que eso lo vamos a poder ver, lo vamos a ver igualmente hoy, pese a que evidentemente se juntan también otras personas que siempre no tienen nada que hacer ahí, que van a delinquir nomás. 40 horas laborales sin crecimiento del país es leche a muerte. Sí. Y eso tiene que tenerlo todo el pueblo claro. Si el país no crece, las 40 horas podrán transformarse ese delta hora en otro trabajo para lograr mantener los ingresos. El país no le hace bien si la productividad baja y si el crecimiento se estanca.
Sí, Eso hay que tenerlo siempre claro. sí. Sin duda, en un 1 de mayo, el Día del Trabajador tiene que ser, o es, hasta hoy día ha sido un acontecimiento en el año, y este año también tendrá que ser. Y obviamente tiene que haber bastante más felicidad por el tema de las 40 horas, la discusión del sueldo mínimo. El tema es cómo tenemos beneficios posibles de asumir. Porque si aumentar los beneficios significa la pérdida del puesto de trabajo, o significa muchos pasar a la informalidad, y no nos preocupamos de hacer crecer el país de conjunto, estamos complicados. Como decíamos en el sur, esto es pan para hoy y hambre para mañana, y a eso no podemos llegar. Sí, ahora, ¿cuál es la visión de ustedes a futuro sobre lo que estamos viviendo hoy y cómo las cosas van a tomar su camino? ¿Ven que se están tomando buenas decisiones o no tanto? Lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado. Yo si gano 1.000 no puedo gastar 1.500. Y yo creo que hay desafíos o reivindicaciones que quieren los trabajadores y que es bueno escucharlos y acceder, pero con cierta prudencia. Un cúmulo de decisiones que encarecen la producción de las pymes es muy complejo. Es muy complejo porque puede traer más daños que beneficios. Sí. Y en eso tiene que haber prudencia. Entonces, no siempre lo que es popular es posible de alcanzar. Aquí tiene que haber un equilibrio. Y nosotros llamamos a que se tomen los equilibrios. Yo pongo un solo ejemplo. En el transcurso de la pandemia, para que el trabajador pudiera subsistir, tuvo que acceder a la AFC, que es el seguro de cesantía. Y las pymes tuvieron que declarar y no pudieron pagar porque no estaban produciendo. Y eso es un tema que nunca se ha asumido y que hay que asumirlo. Porque todas esas pymes hoy día están en DICOM, no pueden acceder a los créditos FOGAPE, a los beneficios del Estado, a Corfo, a Cercotec. Entonces, si solo nos preocupamos de entregar beneficios y no de permitir que se pongan de pie lo que los tienen que pagar, eso es una complejidad. Sí. De acuerdo plenamente, que aquí tiene que haber un equilibrio entre beneficios sociales, crecimiento económico, viabilidad de las pymes y viabilidad de la tasa de empleo, ojalá la tasa de desempleo, ojalá la menor posible. Ese equilibrio el que debe trasladarse a una buena toma de decisión. Y yo creo que en ese aspecto tenemos que avanzar. Ahora, siempre, de hecho acá en el mismo programa vienen muchos, tú sabes, muchos políticos, economistas, qué sé yo, y actores finalmente de lo que está pasando en nuestro país, que tienen que tomar decisiones también, pero uno ve mucho como de lo que hay que hacer, pero no cómo, no el cómo. Y uno escucha muy poco del cómo y cuáles son las cosas. Entonces sería súper interesante también, no sé, ver en estas discusiones ideas también de las otras personas. No solamente esto que está muy de moda, este concepto de atrincherarse, ¿cierto? En ambos lados, para no llegar a ninguna cosa. Porque sería muy, muy valioso ver cómo hacer el cambio. ¿De dónde? ¿De dónde se sacan las platas? ¿Dónde se ponen las platas? ¿Por qué las platas han estado quizás de alguna manera mal puestas? Porque en salud se ha invertido plata en los últimos 10 años, ¿no? El presupuesto de los últimos 10 años de salud subió de 5.000 millones de dólares el 2010 a prácticamente 13.000 millones de dólares con valor de dólares este año. O sea, ha aumentado 2 veces. Y claro, y eso como la gente no lo ve en Y la percepción de los ciudadanos es que la accesibilidad es muy mala, las listas de espera son muy grandes y el trato es regular. Distinto es cuando ya están adentro de los hospitales, son atendidos, donde la valoración es mucho mejor. Pero no se ha transmitido al pueblo, a los ciudadanos, a la gente que usa el sistema de salud, este aumento de funcionarios, de presupuesto y de modernización. No hay elementos concretos que le permitan
paciente y su familia percibir la salud pública de una manera distinta. Eso es lo triste. Aquí, si uno tiene que mirar, o debe mirar el conjunto. Cuando hoy día las pymes venden el 12,85 del mercado, llegan y tienen que asumir grandes costos, estamos complicados. Sí. El tema es cómo llega la capacitación a las pymes, cómo llega el crédito a la pyme, cómo logramos venderle al Estado preferencialmente, porque ¿qué saco yo con fabricar un producto que no sé tengo claro, a quién vendérselo? a quién vendérselo, exactamente. Y otra situación que también aqueja enormemente, no hay fiscalización de la actividad ilegal. O sea, ¿cómo ha aumentado la ilegalidad? ¿Cómo hoy día todo el mundo vende lo que quiere y cómo le ponemos exigencias, compromisos y más peso a la mochila de los formales y no nos preocupamos de la informalidad? Es como el tema de la delincuencia. ¿Cómo yo le doy tranquilidad a la gente para que vaya a la plaza y no le dejo la plaza a los delincuentes? Claro, exactamente. Entonces son cosas que hay que ir asumiendo. Si no asumimos en el conjunto y solo hablamos de beneficios, es una política que no tiene mucha vida. Difícil de llevar a cabo. Doctor Luis Castillo, lo esperamos tener prontamente otra vez acá. Ha sido un gusto tenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Héctor Sandoval, eres de la casa. Gracias. Que te vaya muy bien y muchas gracias por estar este Día del Trabajador aquí con nosotros. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Emprendidos.